¿Qué es para ti el nido vacío? Un proceso en el ciclo vital de todos nosotros. Los hijos anuncian la separación y la anuncian desde que están muy chicos. Yo no puedo hacer que mis hijos se vuelvan responsables de las cosas que yo necesito seguir viviendo. ¿Qué consecuencias psicológicas tiene el no lograr salir de esta melancolía del nido vacío? Siempre estados depresivos, ¿no? Estados depresivos. Y con la depresión normalmente la ansiedad como compañera. En un mundo lleno de incógnitas y desafíos, es necesario encontrar el camino. Es por eso que estoy iniciando con un nuevo viaje junto a personas comunes con historias extraordinarias. Y ahora, ¿cómo se le hace? Es más que un podcast. Es una comunidad que busca respuestas y comparte experiencias. La tercera temporada está ya aquí para seguir explorando juntos el fascinante viaje de esto que llamamos vida. Hola familia, estamos en un episodio más de ¿Y ahora cómo se le hace? En este mes de mayo, que espero hayas pasado un extraordinario Día de las Madres, que yo digo que a la madre se le tiene que festejar todos los días. Pero también está muy padre que haya un día especial para que te dediquen, te festejen, te apapachen y sobre todo que tú tengas espacios de reflexión. Como te platiqué desde el episodio número 1, este es el episodio 2 y estamos hablando este mes sobre este duelo del nido vacío. Este duelo que, bueno, finalmente es una creencia, pero también es una realidad, pero también es una ficción, pero también es una agonía, pero también es una ilusión. Es una cantidad de cosas impactantes, pero que hoy por hoy tiene un impacto como tal en la vida de las mujeres cuando sus hijos y mis hijos se van. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque te voy a platicar de él. Él es psicólogo clínico con maestría en terapia familiar. Ha trabajado en cárceles, hospitales, con pacientes ontológicos, centros de rehabilitación, entre otros. Estuvo en África trabajando en la prevención del VIH y en diálogos internacionales sobre paz y justicia. Él fue docente de universidad por 10 años y se ha dedicado a la consulta y, por supuesto, a seguir estudiando. Estamos aquí con Óscar Pedraza. Óscar, muchísimas gracias por una vez más estar en el proyecto de ¿Y ahora cómo se le hace? Muchas gracias, Ale. Un encanto. Me ha fascinado la primera vez y volver a estar aquí es maravilloso. La verdad es que está padrísimo, Óscar, porque algo que identifiqué desde la vez anterior era que tenías una sensibilidad como psicólogo en donde eras como muy aterrizado, ¿sabes? O sea, dabas como todas estas referencias con mucha objetividad. Y primero me gustaría que nos digas ¿qué es para ti el nido vacío? Minuchin lo describe como un proceso en el ciclo vital de todos nosotros, ¿no? De hombres y mujeres, porque ahí sí no tenemos distinciones. Exacto. ¿No? Ajá. Y es la parte quizás última de la vida de la familia, ¿no? Pero también es el principio de otro momento fundante, que es el momento de la pareja, de cómo renace y retoma cosas que se quedaron pendientes a partir de que los hijos nacen, ¿no? Entonces, es ese momento de separación, de distanciamiento, pero no de ruptura, que esa es la diferencia a lo mejor que hace que el dolor se sienta o se deje de sentir, ¿no? Que eso a veces no lo entendemos muy bien porque simplemente cuando los hijos se van, pensamos que se va a convertir solo en un duelo, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Minuchin hace que justo como un ciclo vital, entonces tenga ese momento como de reparación y de devolución, que si bien los hijos hacen un corte en la relación paterno-materna, de todas maneras después vienen otros momentos en donde los hijos van a ser integrados de nuevo al tema de la familia y los padres van a formar parte de esas nuevas familias que ahora son las de los hijos, ¿no? Entonces se refiere a eso específicamente. Sí. ¿Cómo y ahora vas a formar parte, más no son parte como tal? Exacto. Ahora, dime algo, Óscar, dijiste algo muy interesante. ¿Tú crees que este duelo del nido vacío lo vive igual una pareja que está como pareja que a alguien que está en una cuestión de soltería? No, yo creo que ahí sí es diferente, ¿no? ¿Por? Porque, o sea, cuando las familias se separan, ¿no? Y a lo mejor indistintamente de que sea una separación en el transcurso de la relación con los hijos, o a lo mejor, porque hay muchas parejas que cortan cuando nacen los hijos o desde antes,
y se quedan las madres solteras, ¿no? Sí hay una diferencia muy grande. Cuando hay un papá y la pareja está fuerte y está bien, entonces la separación se vive distinta. Se vive bien, se vive acompañada, ¿no? Pero cuando es alguien que está solo, sí la distancia, no la separación, sí se vuelve un tema. Porque aparte hay otros elementos por los que también va a ir pasando, ¿no? Platícame estos elementos. Por ejemplo, en mujeres hay muchos estudios que apuntan a que también temas de menopausia, por ejemplo, ¿no? Temas laborales que se atraviesan también, ¿no? De ya una vida productiva en las últimas etapas. Y bueno, y tan solo con los temas hormonales es suficiente, ¿no? Porque hay que estar lidiando con muchos cambios que de pronto no entendemos y al mismo tiempo con este duelo y esta separación de eso que fue anclaje tuyo durante muchos años y que también te dio significados, ¿no? Porque la relación con los hijos sí da significados a los padres, ¿sí? O sea, no es un tema solamente de no hay que generar apegos, ¿no? Porque no creo que los padres que queremos a nuestros hijos no lo generemos. A lo mejor lo significamos de manera distinta, pero esa relación de apego sí está, ¿no? O sea, los vimos caminar, los vimos correr, los vimos jugar, los vimos levantarse, los fuimos a levantar cuando no querían, ¿no? O sea, nuestra relación, nuestro vínculo con ellos ha sido generoso y entonces cuando se van, pues claro que duele, ¿no? Y esa es la parte que a lo mejor no lo entendemos como papás y cuando no lo entendemos y sufrimos, entonces el sufrimiento se vuelve al doble. Pero sí cuando estamos acompañados, esa compañía hace que por lo menos estos registros de soledad no se vivan de manera tan melancólica como se viven cuando estamos solos, ¿no? Y cuando la relación termina o cambia con un hijo estando solos, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que está solo, que está en este proceso de melancolía? Yo creo que ahí la cercanía y la posibilidad de rehacer desde antes, porque los hijos anuncian la separación y la anuncian desde que están muy chicos. Cuando llega el momento de la adolescencia, hay una fractura a nivel neurológico, que es una poda cerebral, en donde todas las enseñanzas de la vida del infante se van a un cesto de basura, ¿no? Y entonces ya el infante necesita volver a llenar de elementos ese árbol neurológico que ahora le corresponden a él. Y la adolescencia nos permite eso. Ver a los hijos que van tomando decisiones y que van formándose. Realmente la separación allá adelante no nos va a tomar tan de sorpresa. Porque vamos a ver un hijo que crece, que avanza, que nos invita, que nos enseña, con quien participamos, pero que respetamos que son sus vidas y que son sus decisiones, pero que al mismo tiempo podemos estar incluidos en ellos. Entonces, si yo hice una separación justa con mi hijo y le doy la posibilidad de crecer a él, al mismo tiempo, en ese momento, yo también estoy haciendo por la mía, ¿sí? Porque también entiendo que en la separación con él, también empieza la separación mía y el acercamiento con mis cosas, ¿sí? Que eso es lo que a lo mejor nos puede rescatar de esto. Las melancolías no se curan solamente con un álbum de fotos, ¿no? Y sentarnos a llorar. Se cura con un álbum de fotos que tiene la mitad en blanco y que se puede seguir llenando de recuerdos, ¿no? De instantes, de momentos, con ellos o con nosotros solos, ¿sí? Y ahí sí, no tendríamos por qué alimentarla, sino tendríamos que ver cómo hacernos compañeros de ella, ¿no? Porque melancólicos vamos a ser. O sea, siempre vamos a tener el recuerdo del hijo, de la hija, ¿no? De hasta a lo mejor del yerno, ¿no? Que nos encantó cuando lo conocimos y que fue fabuloso que se integrara a la familia y que ahora es el papá de nuestros nietos, ¿no? O sea, la vida tiene esos placeres, ¿no? Y esas delicias cuando se abre un panorama en donde podemos seguir teniendo participaciones y le podemos dar futuro a nuestra propia vida, ¿no? Fíjate, me llegó hace algunos días una frase que me impactó mucho. De hecho, la subí en las plataformas en un tema de reflexión en donde decía que si tú bebías de tus recuerdos y en el pasado, esto significaba que estabas en un proceso depresivo. Que si estabas en el futuro, esto también daba como significado que estuvieras en un proceso de angustia. Que si estabas en el hoy era patitas tierra y entonces enfrentabas para poder, bueno, no enfrentabas, más bien, te dedicabas a llenar estas hojas en blanco y seguir dándole historia a tus días. ¿Qué opinas de esto tú?
Yo creo que el pasado es un bien necesario, ¿no? Y que, de nuevo, si no tenemos memoria, entonces también hay cosas que se nos van a perder en el registro de nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo a los papás en estas épocas, por ejemplo, mamás que me dicen, Oscar, es que, sí, claro, o sea, mi vida de familia se está moviendo y está cambiando, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy pasando por temas menopáusicos. Y entonces, desde la menopausia, tengo temas de ansiedad, tengo temas de depresión, tengo situaciones que no alcanzo a entender y entonces la paso muy mal, ¿no? Y yo pienso, bueno, pero antes de que vivieras todo esto, ¿no? Y antes incluso de que tuvieras a los hijos, seguramente hay registros de esas cosas que tú pensabas que querías hacer. Y a lo mejor cuando llegan los hijos, tú decides, por amor, por generosidad, por lo que sea, tomar un respiro, dedicarle tiempo a tus hijos, verlos crecer, y ahora estás saliendo del respiro, ¿no? Entonces, la memoria ayuda también a eso. No solamente es un rasgo sobre lo depresivo, sino también es una posibilidad de retomar planes del pasado para ponerlos a funcionar en ese futuro y en esas hojas nuevas que se pueden llenar, ¿no? O sea, somos tan integrales, Ale, que si no tenemos nuestra vida bien agarrada y bien sostenida desde el corazón y asumiendo que tenemos 1000 pasos o 1 millón o 5 millones que hemos dado, entonces el olvido sí nos puede poner en problemas. Sí. O sea, es de acuerdo a la trascendencia que tú le des a esos recuerdos. Exacto. O sea, el impacto que tenga en tu hoy esos recuerdos a favor. Sí. Sí, y a lo mejor esos recuerdos se van a renovar, ¿no? A lo mejor tú decías, bueno, a mí me gustaría ser artista, ¿no? Y pintar. Y a lo mejor sí eres artista. Y a lo mejor pintas, pero a lo mejor no pintas en óleo, ¿no? A lo mejor pintas en otras cosas, ¿sí? Porque aprendes, porque vas descubriendo, porque el tiempo ya no es el mismo en el que tú pensabas antes, ¿no? Y ves que hay cosas que se han movido también del lugar. Y vas entendiendo que aunque no estén en el lugar, también te puedes actualizar. La gente adulta, yo cuando he trabajado con pacientes geriátricos, a mí me parece extraordinario cómo tienen esta capacidad todavía de movimiento y de una plasticidad tan linda, porque se saben adecuar perfectamente, aunque a veces les cueste un poco de trabajo, incluso a las situaciones de los nietos o de los bisnietos, que traen ya revoluciones súper complejas, ¿no? Pero que aún así se saben adaptar y siguen jugando con ellos y los escuchan, y aunque se sorprendan y les parezca terrorífico que la nieta esté haciendo lo que hace, de todas maneras la siguen abrazando, la siguen queriendo y le siguen dando el mismo consejo que le daban a sus hijos hace 50 años. Claro, ¿no? claro. Entonces, la historia es eso, ¿no? Cuando tú ves que esto se va dando así, por ejemplo, cuando hablas de un tema geriátrico, hablaste ahorita también de alguien que está en un proceso de recordar para poder ver cómo se sentía bien en algo, para poderlo poner en escena y llevarlo a cabo. ¿Qué consecuencias psicológicas tiene el no lograr salir de esta melancolía del nido vacío? Siempre estados depresivos, ¿no? Estados depresivos. Y con la depresión normalmente la ansiedad como compañera, ¿no? O sea, sí es complejo porque, de nuevo, si la vida de pareja, si es que es una pareja, no se hace y no se construye como una compañía que estuvo madurando en el proceso de la construcción y del acompañamiento de los hijos, y se viven solos, ¿no? O sea, es decir, ni padre ni madre tienen funciones más que solamente esas, y como pareja nos olvidamos. Entonces, cuando llegamos a esas edades y los hijos se van, pues claro que la casa se queda sola. Y no sola porque no estemos tú y yo, sino sola porque aún estando tú y yo, en esa distancia que hicimos durante 30 años, sí estamos solos. No sabemos ni cómo comunicarnos, ni cómo ponernos de acuerdo, ni tus rutinas yo me las sé, porque yo me fui a trabajar 30 años, ¿no? No sé qué hacías a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, y de repente tú quieres desayunar a las 11 de la mañana y tomarte un café tranquilamente, y yo hacía mi desayuno a las 7 antes de irme a trabajar, ¿no? Entonces, esa disparidad, ¿no? Esas distancias entre uno y otro, a veces sí nos ponen mal, y en una sensación de poca comprensión, porque los hijos no se van a asomar a la casa para ver cómo están los padres, porque no es su responsabilidad. Pero a veces tampoco como parejas nos preguntamos cómo nos sentimos. Y cuando sí nos sentimos solos, y cuando vemos que no tenemos alternativas de salir y de hablar y de construirnos de otras maneras, entonces los estados depresivos empiezan a tomar de esa melancolía fuerza, y sí nos metemos en problemas
que a lo mejor no van a apuntar necesariamente hacia un tema psiquiátrico, pero sí a un tema psicológico que tenemos que atender, ¿sí? Porque si eso sigue avanzando, entonces de nuevo ahí aparece la ansiedad. Y si le sumamos a eso temas económicos que se van volviendo una dificultad, ¿no? Inseguridades por los temas físicos, porque es un cuerpo que ya empieza a presentar enfermedades, ¿no? Que ya se está desgastando, que ya no puede correr a las mismas distancias. Entonces son muchos duelos que se van presentando. Si no tenemos atención y si no le ponemos cuidado a entender que nuestro tiempo está medido y que los cuidados que le demos en el transcurso de nuestra formación van a hacer que esa medición pueda tener un avance más sano o se vaya recortando, nos metemos en temas, ¿sí? O sea, sí es importante cuidar nuestra salud mental y sí es importante hacer, por ejemplo, grupitos, ¿no? Si me puedo juntar a desayunar con amigas y hablar de lo que pasa, de lo que me duele, o si hablo con mi mamá, ¿no? De cómo se sintió ella cuando yo me fui, o si hablo con mis otros hijos, que a lo mejor ellos se fueron hace 4 o 5 años y este fue el último que se me fue, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo fue para ti irte? Porque estoy angustiado por tu hermano, ¿no? Este fue el último que se fue y a veces no sabía ni plancharse las camisas, ¿no? Entonces, podemos buscar redes de apoyo y mientras más redes de apoyo tengamos, va a ser mejor para nosotros, Ale. Y no es un tema de solucionarnos porque nos vamos a enfermar. Es un tema de que necesitamos del mundo para sentirnos tranquilos y bien, porque nos queda todavía mucha vida, ¿no? El nido vacío no es un punto de término. O sea, incluso ni siquiera es tan vacío, porque seguimos ahí, claro, ¿no? Claro, sí. Claro. O sea, estamos más bien en este punto de reconstrucción y de reentendimiento de nuestras propias funciones. Entonces, seguramente ahí tenemos muchas posibilidades de reconstruirnos, ¿no? Con mucha frecuencia, Oscar, escucho algo que tú acabas de comentar, que es que las parejas no deben de dejarse en estos 30 años y no saber cuáles son sus planes del día, sus planes a futuro, no hay comunicación. Y todos sabemos, ¿no? Todas las parejas sabemos que eso no se puede perder. Pero en la vida real, en muchas ocasiones, no en todas, esto se pierde. ¿Cómo de manera práctica tú podrías decirle a esta pareja cómo hacerlo? Y ahora, ¿cómo se le hace para no perder de verdad a mi marido, a mi pareja? ¿Cómo se le hace? Sin dejar de oírlo ya en un tema tan escuchado de no dejes a tu pareja, ten comunicación, como con un tema práctico. Mira, yo normalmente cuando van las parejas y que están en estas edades y pasando por estas cosas, yo les digo, es que es como si se hubieran dejado de ver 30 años y de pronto te vuelves a encontrar con esta persona, ¿no? O sea, no es una parte en donde vamos a trabajar la comunicación porque la comunicación no está. Exacto. ¿Sí? O sea, no es un tema de vamos a generar acuerdos porque no hay manera de generarlos. Es más bien de aceptación, de decir... Y de ahí claro, arrancar a hacerlo. Tú y yo no nos relacionamos 30 años. ¿Sí? Y yo no te conozco, ni tú a mí. ¿Sí? O sea, y si queremos estar juntos, pues hay que volver a conocernos, ¿no? Y hay que volver a salir. Y intentar yo poder invitarte de nuevo a tomarnos un café o a sentarnos en un restaurante, ¿no? Pero no nos conocemos. O sea, podemos hablar de nuestros hijos toda la vida que nos queda si quieres. Pero si queremos una vida de pareja bien tú y yo, entonces también tenemos que hablar de ti y de mí, ¿sí? Y no podemos quitarnos de esa responsabilidad. Porque también en esta posibilidad de que no sea vacía la casa o que no se quede vacía, y en ese reconocimiento que yo puedo tener contigo y conmigo, nos quedan muchísimas posibilidades de volver a amarnos, de volver a querernos, de tener una vida sexual padrísima, de darle unos nuevos juegos, ¿no? Un nuevo entretenimiento, nuevas maneras de entendernos en todos lados, ¿no? En la cocina, en el comedor, en la tele, en la cama, en todos lados, ¿no? Pero aceptando que no nos conocemos, ¿sí? Que tenemos que volver a encontrarnos, tú y yo. Porque el silencio que se hizo entre ambos fue una pausa demasiado grande, ¿sí? Y que a lo mejor no es que nos hayamos soltado del todo porque tenemos algo en común, pero las cosas que tendríamos que tener en común, las que yo quiero, las tienes tú, ¿sí? Y las que tú quieres, espero que sean las que tengo yo, ¿sí? O sea, esa es la parte que yo trabajo mucho con ellos, porque solo por vivir pensamos
que podemos continuar haciéndolo toda la vida. Haciendo roomies, ¿no? Sí, claro. O sea, haciendo unos roomies. Sí. ¿Y cómo logras, Oscar, ya que están ellos en sus familias, que tú más bien te integras a sus familias, cómo logras integrarte como suegra de una forma prudente? Yo creo que en el mismo respeto que tuviste cuando tu hijo iba creciendo o tu hija iba creciendo, ¿no? Porque ahí hay un tema, Ale, que se abre y que tiene que ver con estas estructuras narcisistas, desde donde muchos papás o muchas mamás, en esa incapacidad como de saberse y de reconocerse y de tener una identificación propia, mi manera de reconocerme y de saberme es siendo tu madre o siendo tu padre. Y hay una parte de mi estructura que yo pierdo y que dejo a un lado y que tiene que ver con mi vida personal. Y ahí, ser tu padre o ser tu madre se va a volver determinante para mí. Y me va a costar mucho trabajo quitarme de este esquema porque todas mis ganancias tenían que ver con tus logros como hija. ¿Sí? Y cuando te vas, y entonces tú empiezas a hacer tu vida, yo voy a querer seguir interviniendo en esas cosas como cuando tenías 18 o 20 años y querías elegir una carrera o un novio y yo me metía y te decía si te convenía o no, si era bueno para ti o no, ¿no? O si por haber vivido yo algo te decía, pues es que aprende de las cosas que yo pasé, ¿no? Y esas frasecitas que metemos como papás y como mamás que no tienen absolutamente que ver con la vida de los hijos, pero sí con nuestra posición de frente a ellos. Es decir, el duelo de esta etapa de vida no tiene que ver con los hijos. Tiene que ver con esa parte narcisista nuestra de cuando los hijos se van, toda la pérdida que yo siento que tengo porque no había manera de significarme de otro lugar que no fuera siendo tu madre. ¿Sí? Y esa la puedo arrastrar, si no la entiendo, la puedo arrastrar hasta que nace el nieto, ¿eh? Y me voy a tu casa y me quedo ahí metida 10 o 15 o 20 o 30 días hasta que me digas que por favor ya me vaya, ¿no? Y todavía si me dices que me vaya, me voy a enojar. Sí. ¡Wow! Y eso es gravísimo. Sí, claro. Pero ¿cómo es el no significar ahora tu vida? ¿No? ¿Cómo no darle significado ahora a tu vida? Porque todo lo veías a través de los ojos de un hijo. Fíjate que me llegó un verso que me encantó, que es de la Madre Teresa de Calcuta, que te dice que tú enseñas a vivir sin que vivan mi vida. Tú enseñas a soñar sin que sueñen tus sueños, ¿no? Y finalmente es, ¿cómo logras, Oscar, tú darle esta razón de ser a tu existencia cuando los hijos se fueron? Con mucha responsabilidad. Hay un poema de Gorostiza, ahorita que citas esto, que dice, como el cristal del agua, no, como el cristal del vaso se aclara, el agua toma su forma, ¿no? Así empieza el poema, ¿no? Y entonces es con mucha responsabilidad, Ale. O sea, yo no puedo hacer que mis hijos se vuelvan responsables de las cosas que yo necesito seguir viviendo, ¿sí? No voy a seguir, y no voy a tomar tampoco a los nietos, ¿no? Porque también hay muchos abuelos que dicen, es que mis nietos me hicieron revivir, ¿no? Y sí lo entiendo, desde el amor, desde la generosidad, sí, claro, desde muchas cosas, ¿no? Claro. Pero ese revivir también es una responsabilidad nuestra, ¿sí? Y no es un tema de cómo es que alguien me lo otorga, es un permiso que yo me doy. Igual que cuando lo perdemos, ¿eh? Es que me enamoré cuando tenía 20 años y me decepcionaron y ya no quiero volver a amar. No, esa es una responsabilidad tuya, ¿sí? Así como cambia tu vida, así como decides que se construya desde otros lugares, ese anhelo y ese deseo es nuestro, Ale. No le toca a nadie hacerse responsable de eso, ni siquiera de nuestra propia felicidad, ¿no? O sea, yo decido si como abuelo me siento en el suelo y juego con mis niños con unos cubos que he armado durante 4 etapas distintas de mi vida, ¿sí? Y los vuelvo a armar y vuelvo a hacer las mismas formas que hice cuando tenía a lo mejor 8, ¿sí? Pero es mi decisión si yo me siento en el suelo. Porque también podría quedarme en el sillón y decirle, quita tus cosas y hazte para allá, ¿sí? O sea, es mi responsabilidad, ¿sí? No es un tema de cómo es que alguien me va a otorgar un lugar, porque ese lugar me toca a mí arrancármelo a mí de la vida, ¿sí? Nadie me lo va a ofrecer, ¿no? Como nadie nos lo ofreció cuando nacimos, ¿sí? La lucha por sostenernos, por crearnos, por formarnos, es nuestra y siempre va a ser nuestra. Y es un reclamo de la existencia. Y si no somos conscientes
de que la existencia es ese llamado permanente a buscar la vida, pues entonces lo que sigue de eso solamente es la muerte. Es tomar la decisión de vivir viviendo. Sí, y claro que la participación que tenemos del mundo con nosotros, el amor que alguien nos otorga, que alguien nos ofrece, va a formar parte de eso. Pero las maneras de vivirlo y de hacerlo trascendente, esa es responsabilidad mía. Y el tomar esta responsabilidad en la vida que te lleva a esta razón de ser de tu existencia. Hay algo, Oscar, que creo que sería importante le lograras decir a cada uno de la audiencia, a cada una, es cuando tú estás en este proceso de hacerte responsable de esta nueva etapa, de reinventar tu historia, de darle este sentido de vida. ¿Qué ejercicio puedes hacer estando en esa situación que te pueda llevar a respuestas precisas? O sea, ¿qué podría hacer yo? Sí, o sea, yo estando en un proceso en donde estoy buscando reinventar mi historia, hacerme responsable de mi vida, de mis decisiones, ¿qué ejercicio puedo hacer para realmente lograr tener respuestas? Porque algo que también me dicen mucho es, si todo el tiempo te dicen, busca tu razón de ser, busca tu propósito, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo se le hace para encontrar este propósito? Sí, lo que pasa es que la búsqueda a veces también depende mucho de lo que estamos buscando, Ale. O sea, a veces pensamos que la búsqueda tiene que ver con momentos hipergloriosos, ¿no? Ajá. O magníficos, extraordinarios. Y a veces nos olvidamos de lo cotidiano y de lo simple. Yo, por ejemplo, con mis pacientes que están pasando por temas de duelo o de pérdida, es que estamos tan metidos en el dolor que a veces pensamos que solo nuestros registros son dolorosos. Y hay muchos registros que no lo son en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos despertamos, nos levantamos, tendemos nuestra cama, desayunamos, hacemos un poco de ejercicio, pero a veces pensamos que necesitamos un viaje, ¿no? O salirnos de la rutina y generar algo extraordinario, ¿no? Y las cosas simples, ahí es donde nos encontramos, Ale. O sea, cuando vemos incluso, por ejemplo, en el amor, ¿no? Yo pienso, ¿nos enamoramos de qué? Cuando conocimos a nuestra pareja. Nos enamoramos de canciones que podíamos cantar juntos, de momentos donde brincamos en charcos en el centro cuando íbamos caminando, o cuando nos mojamos un día sin que pidiéramos que cayera lluvia del cielo, ¿no? Nos enamoramos de mil maneras en la simpleza y en el orden de lo cotidiano. No nos enamoramos en lo extraordinario. Lo extraordinario era un regalo, ¿no? Pero no era parte de nuestra vida. Nos despertamos y si yo te preparo un café en la mañana, eso es un registro de existencia de la que yo quiero para ti. ¿Sí? No tengo que darte flores todos los días, ¿no? Aunque caen bien de vez en cuando. Claro. ¿Sí? Pero ahí, ¿no? ¿Cómo encontramos y cómo nos hacemos responsables cuando en nuestro día a día, en el paso a paso, en el tiempo a tiempo, hacemos que nuestra vida sí tenga un grado de conciencia y entendamos que sí somos y que sí hacemos cosas, que no estamos existiendo solo en el dolor, ¿sí? Porque, de nuevo, cuando nos duele, todo parece que se nubla y necesitamos volver a tener un poquito de luz en nuestro camino, ¿no? Entonces, que seamos capaces de ver cómo en nuestra vida cotidiana encontramos tantas benevolencias, ¿no? Tantas bendiciones, tantas posibilidades de sentir, de gozar, de disfrutar, ¿sí? La responsabilidad es esa. ¿Lo tomas o no lo tomas? ¿Sí? ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Es que me duele ir a ver a mi hijo porque siento que me abandonó. Puedes ir. Seguro a tu hijo le va a encantar verte. Pero te arriesgas a quitarte de ese orgullo y de esa traición sentida, o te quedas en tu casa pensando que te abandonaron. ¿Cómo logras cambiar ese switch en la historia? Cuando entiendes que el abandono, en este caso, no era y no es como lo pensabas. Que hay un abandono que queda pendiente en ti. Sí. Y que el abandono, ese es la aceptación, ¿no? De cómo la vida ha cambiado y de cómo las cosas se han movido del lugar. Sí. O sea,
El abandono no es algo que alguien nos provoca. Y el duelo no es algo que alguien inscribe en nosotros. El duelo también es una parte de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ser capaces de abandonar nuestras ideas, de abandonar a nuestros conceptos y a nuestras formas de hacer realidad. ¿Sí? Y eso no le toca a nuestros hijos, Ale. Ellos no tienen por qué hacernos entender que su vida está cambiando, porque nosotros ya vimos cómo la nuestra cambió, ¿no? Claro. Y tendríamos que entender que la de ellos es el mismo proceso natural que el nuestro, ¿sí? Y que nada de eso tiene un registro de abandono, es un registro de amor. Nuestros hijos se van con la ilusión de querer ser libres si se van a vivir solos, o de querer hacer una familia si se casaron, o de querer tener una vida linda de pareja porque encontraron a alguien con quien disfrutarla. Claro. Se fueron contentos. Claro. ¿Sí? Claro. Ese abandono es responsabilidad nuestra. Ese duelo, esa pérdida, es una idea que tenemos que transformar nosotros. ¿Sí? Y ahí hay una parte, hace unos años leía un tema sobre el silencio y la soledad, y a mí me encantó cómo el escritor decía es que el silencio, si lo pensáramos como lo pensamos en la música, como esa pauta que hace que una nota tenga un tiempo antes de la otra, y ese tiempo es justo como para que una vez uniéndolo, la melodía suene bien. Entonces el silencio tiene sentido. ¿Sí? Y yo creo que estos instantes en donde de pronto medio nos fracturamos o medio nos rompemos, tiene ese sentido. Si lo leemos de manera benévola y entendemos que es un tiempo solamente para pasar a la siguiente nota, entonces la melodía va a estar completa. ¿Sí? Pero si nos quedamos ahí, se va a escuchar nada. ¿Sí? Y cuando queramos hacer música, va a ser solo ruido, porque no va a tener tiempos. ¿Sí? ¡Qué cierre tan impresionante! ¿Qué cierre acabas de dar? Haz de tu vida una música. Acompaña tus silencios con esa nota anterior y con esa nota que viene, para que logres tener esta música maravillosa que se llama escribir en esas hojas blancas durante todos los días. Oscar, no sabes cómo te agradezco. Me encantó la entrevista, me encantó este episodio. Creo que a ti te va a ayudar muchísimo a dar respuestas claras a la historia y que, pues en este mes del Día de las Madres, veamos que este nido vacío puede ser un nido lleno, viéndolo de manera benevolente y haciendo tu música. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti, Ale. Un encanto siempre estar contigo. Gracias, gracias, gracias. Y pues en un episodio más de ¿Y ahora cómo se le hace? Atendiendo este mes maravilloso en donde no dejes de cuestionarte, no te dejes de festejar, sigue viviendo el ser madre que a todas las que lo decidimos verdaderamente es un regalo de Dios y que esto siga para que esta música siga y siga y siga. Una vez más, unas gracias muy especiales al Club de Industriales por este hermoso espacio que nos da para seguir creciendo y ahora cómo se le hace. Por favor, síguenos en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube. Por favor, dale click a la campanita. En Spotify, en TikTok, en Facebook. Tenemos nuestra página web y también estamos en LinkedIn. Te pido que no nos dejes de acompañar. Este proyecto sigue creciendo para ti y por favor no nos dejes de seguir compartiendo qué es lo que quieres saber para darte una respuesta de ¿y ahora cómo se le hace? Te mando un abrazo.